Vamos a dar inicio a la parte que corresponde a la administración de la palabra de Dios. Tenemos aquí al frente pues la imagen que seguiremos compartiendo en las redes sociales, por supuesto, imprimiendo. Tendremos que hacer algunos temas de identidad, no porque se trate de la empresa de Dios, que de alguna manera sí es así, ¿verdad? Pero primero porque es la voluntad de Dios que esto que acá nos puso en el corazón, conoce el amor de Dios, en Reino de Dios Ministerios. Hablemos siempre con la verdad, con claridad, y que no permitamos que nada distraigas lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y bueno, no vamos a extrañar mucho a lo que pasaba en el salón de la casa pastoral, ¿no? Con la creación de Dios, porque acá, llenos del amor y de la gloria de Dios, déjalo. Dejemos puertas abiertas, y si es la creación de Dios y se oye, pues quedará registrado que por alguna razón la creación de Dios nos sigue, ¿no? Y así como vemos en este logo que dice Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, buscando como siempre lo hago, buscando la dirección de Dios, pero sobre todo tratando de lo que se hable y lo que en todo momento el Señor vaya ministrando. La imagen o las imágenes que comuniquen en realidad lo que el Señor quiere hacer con nosotros cada día, ¿no? Y concretamente cuando hay una administración. Y bueno, me puso en el corazón esta imagen, Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, que ampliaremos un poco más en los siguientes minutos para ahora dar la bienvenida a quienes estamos acá, pocos todavía, pero bueno, dimos pasos de fe y el Señor seguramente, como siempre lo hace, al dar nosotros los propios pasos de fe, siguiendo caminando, Él hará lo propio y Él hará lo que siempre hace, que es sorprendernos, romper paradigmas. Bienvenidos pues en las redes sociales, cuando lean o cuando escuchen esto que está quedando grabado, todo accesible desde la página web reinodeDiosministerios.org, pero en Facebook, en Google+, en el blog, todo a nombre de este Hijo de Dios, Jorge Macías Benítez, o Pastor Jorge Macías Benítez, lo van a encontrar en todas las redes sociales, incluso en Twitter. Así que a todas y todos bienvenidos. El Señor ha estado moviendo en nosotros tiempos en donde lo que Él quiere es compartirnos este segundo mensaje de la serie Conquista Sobrenatural, y que me pidió llamarla así, en palabra o en poder. En palabra o en poder. Ya no en dos tiempos, simplemente en palabra o en poder, porque tiene mucho que ver con algo, un fundamento que Él quiere dejarnos sólidamente establecidos al respecto de lo que Él nos ha venido hablando. Y como ven ya en el fondo esta imagen que les dejaba ver hace unos minutos, o nos dejaba ver hace unos minutos el Señor, Jesús, Rey de Reyes y Señor, señores, pero como ven, al final de todo un efecto de fuego y poder de Dios. Y por eso es que me ponía a hacerlo de esta palabra. Entonces, estamos iniciando esta administración en la Asamblea 68, el segundo mensaje de la serie Conquista Sobrenatural, con título En palabra o en poder. Así que vamos a entrar en un tiempo, y ya con este fondo que el Señor nos ha regalado desde hace algunas semanas, un par de semanas, para orar al respecto de lo que Dios quiere hacer. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo en donde tú, Padre, mueres en nuestro corazón, Señor, y estamos, Señor, inaugurando este nuevo sitio. Tu nueva dirección física, la espiritual, permanece, Señor, porque tú nos has dado visión para ello, Padre, y no hemos, Padre, claudicado, no nos hemos doblado, Padre, no nos hemos hecho para atrás, por el contrario, seguimos avanzando, Señor, y dando pasos de fe, porque tenemos certeza, Padre mío, que tú respaldas a quienes, hijos e hijas tuyos, Padre, nos movemos con respecto a tu visión y obedeciendo, Padre mío, todo aquello que tú mueves en nuestro corazón. Bendice a quienes acá estamos, pero también a quienes lean o escuchen ante la publicación que haremos, Padre, esta tarde o el día de mañana, Señor, al respecto de este mensaje, Padre mío, en palabra o en poder, Padre mío. Nosotros decimos que en poder, Padre mío, para que se cumpla lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.
A manera de fundamentos y remas, ya antes de empezar, o ya como parte primera de esta administración, de este mensaje de Dios, el Señor me ponía estas 3 porciones de la palabra. La primera está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, que dice: pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Nos está diciendo con claridad, no solo en palabras, sino también en poder. Palabra que le dio el Señor a Pablo, a Saulo de Tarso. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Y nos va a hablar de eso. ¿Qué es esto de una nueva criatura? Y el tercer fundamento del que el Señor me habló mucho está en Apocalipsis, en el capítulo 3, el versículo 1, que dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow. Está fuerte, ¿verdad? Primero tomas nota de que aquí en Apocalipsis, de alguna manera, fundamentalmente hace referencia a lo que Isaías 11:2 habla, en donde el Espíritu de Dios en realidad son 7 espíritus. Les invito a que vayan a Isaías 11:2, luego no en este momento, en otro momento, para que tengan el contexto espiritual de lo que nos está hablando acá el Señor. Y habla de esta iglesia de Sardis que el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Léase, está hablando Jesús mismo aquí en Apocalipsis 3 a la iglesia de Sardis. Conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Así que con ese fundamento el Señor me invita a llevarlos a esta reflexión. Para cualquier persona que acostumbra a buscar en buena voluntad e incluso anhelando edificar su fe, estos 3 versículos que el Señor me puso y que quedarán registrados, publicados, para que regresen, profundicen, oren, disciernan de lo que el Señor está hablando, resultan por lo menos llamativos, y por eso lo pongo así entre comillas, ¿no? Sin embargo, para quienes, mucho más allá de querer saber de la palabra de Dios, anhelamos verdaderamente con desesperación el conocer a Dios y con ello vivir en vida eterna del reino, estos pasajes de su palabra nos resultan reveladores, porque nos habla de poder. Dice, no solo de palabra, escribiendo el propio Pablo, guiado por el Espíritu Santo en Primera de Tesalonicenses, diciendo, no solo en palabra, pero en poder, nos dice. Así que estos pasajes son reveladores en todos los sentidos. Porque hay mucho énfasis en el cuerpo de Cristo hoy, de irnos a la palabra, lo cual es correcto. Pero tristemente solo se quedan en la palabra. Y si para ti esto que acabo de comentar te da certeza, entonces el origen de ello, sin ninguna duda, está en que la palabra de Dios revelada en el Espíritu Santo es poder. Es decir, no solo estudiada, no solo profundizada, no solo leída, no solo meditada, sino revelada en el Espíritu Santo. Y de eso es de lo que el Señor hoy nos va a ministrar. Así que vamos a hablar primero del poder de Dios y de la atmósfera del reino, porque cuando eso ocurre es cuando el Señor se manifiesta. Y nos va a ministrar de esa manera su autoridad y poder, que son el fundamento, la autoridad y el poder, a partir de los cuales Él, Dios, Cristo mismo, por medio del Espíritu Santo, edifica y conquista sobrenaturalmente los territorios que permanecen en el dominio del príncipe de este mundo. Porque hoy, la verdad es que este mundo todavía está en manos de Satanás. No hemos conquistado, no hemos retomado, no hemos restablecido el reino. Así que te pido que escuches, que reflexiones con sensibilidad, ¿sí? Y con atención lo que nos está ministrando el Señor.
Y para ello te voy a llevar a esta declaración, a esto que el Señor puso en mi corazón y te quiero compartir. Aun y cuando dos hijos o ministros de Dios o ministros de la palabra de Dios estén compartiendo el mismo mensaje, si este mensaje es predicado sin poder, no tiene consecuencias de reino y eternas. En cambio, si ese mismo mensaje es ministrado en el poder del Espíritu Santo, el resultado no solo restablece su reino, sino que lo expande a ti y a quienes lo reciben. Los renueva, los empodera. He recibido muchos comentarios al respecto de, oye, varón, así me dice mucha gente que me conoce, ¿no? En Cristo. No me dicen pastor, me dicen varón. Y francamente está bien, no pasa nada. Como me dicen algunas otras cosas que otros no creen, como profeta de Dios y cosas por el estilo. Pero lo que yo les digo es, si algo que sale de mi boca para ti hay impacto en el espíritu, algo que tú no puedes explicar, algo que sientes incluso de tema emocional y espiritual y de otras muchas maneras, es porque entonces es el poder de Dios el que está actuando a través de este hijo de Dios o de cualquiera que el Señor use de esta manera. Como también te puede pasar que alguien habla, algún ministro de la palabra o algún pastor incluso, y tú sientes que no hay nada atrás de ellos, sino es una buena clase de teología, ¿no? Expositiva o metodológica. De eso es de lo que el Señor nos está hablando y pidiendo que reflexionemos. Así que tenemos que identificar qué es la administración o qué es la predicación. Porque una cosa es ministrar y que el Señor use a alguien para ministrar, y otra cosa muy distinta es la predicación de la palabra. Vamos a hablar para eso de disciplinas deportivas, solo a manera de imagen y ejemplo. El común denominador en esas disciplinas es que la forma en cómo entrenas en ellas dice muchísimo de lo que la persona es. Yo, por ejemplo, en mis años mozos practiqué natación, competí incluso en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, fui campeón nacional en ello. Así que para lograr eso, pues me tuve que entrenar muchísimo. Entrenaba de 5 de la mañana a 7 de la mañana, me iba a la escuela, y en vez de irme a comer, me iba comiendo un snack, llegaba al CEDOM, al Centro Deportivo Olímpico Mexicano, volví a entrenar más o menos de 2 o 3 de la tarde a 5 o 6 de la tarde. Salía para la casa y llegaba a comer, cenar y a hacer tareas y a estudiar, ¿no? Luego cambié eso, porque también los nadadores se acaban rápido, además como que no hay mucho futuro en México para ellos, pero bueno. Y entonces luego tenis, y lo mismo, hasta un nivel de rendimiento nacional, ¿no? Ahí sí no fui internacional. Béisbol, ahí sí jugué en muy buen nivel, en fin. Me ha gustado siempre, así que me parece un ejemplo en este orden de ideas muy interesante. El deporte cualquiera. Si decidimos que nos desarrolle algún beneficio, tiene que ser con disciplina, aunque este beneficio solo sea de salud. En mi caso era por competir, siempre me ha gustado competir. Cualquier deporte requiere sí o sí disciplina, aplicada a quien lo practica. Cualquier deporte también tiene reglas. Y luego entonces genera, cuando tú lo practicas, sobre todo en equipo, emoción, da placer, da satisfacción, da sentido de logro, pero requiere tiempo. Requiere tiempo. Resumidamente, si se trata de actividades que son resultado de una decisión humana, de nada van a servir si no es en disciplina. Si además no son reflexionadas adecuadamente, pueden llevar a una persona a afanarse con la actividad, olvidando que en no pocas ocasiones el motivo original por el cual empezaste a hacerlo. Y tomé el ejemplo del ejercicio de una disciplina deportiva porque no pasa nada distinto cuando estamos hablando de Dios. Porque para poder tener una atmósfera espiritual correcta, tienes que hacerte esta pregunta por lo menos. Hoy tu vida, o la de la iglesia misma, el cuerpo de Cristo, es una en la cual el poder, la atmósfera y la disciplina espiritual están presentes. Porque de eso se trata. Por eso les compartía esta palabra, ¿no?, que el Señor ponía en mí, ahí en Lucas 9, donde dice, habiendo reunido a los 12 discípulos,
Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lo dice Lucas 9, versículos 1 y 2. ¿Por qué tendría que ser distinto contigo o conmigo? Ese es el propósito de Dios. Así que por eso esta pregunta que el Señor pone en mi corazón. ¿Tu vida o la de la iglesia es una en la cual el poder, la atmósfera y la disciplina espiritual están presentes, sí o no? Porque claramente no hay manera de que tú tengas victoria en ese sentido si no estás ahí. Y para ello tenemos que entonces discernir qué pasa con la atmósfera hoy en la iglesia, en la actual iglesia. En este mismo símil de los deportes podemos decir que cualquier iglesia, o la iglesia de Cristo, pero la iglesia, cualquier asamblea, cualquier reunión, cualquier congregación, como le conocemos, tiene campos, un ámbito de campos de juego, así entre comillas. No quiero ser peyorativo, es decir, no quiero ofender a nadie, simplemente es una similitud. Tiene ámbitos de acción, tiene normas, tiene seguidores, sean estos laicos o profesionales egresados de institutos bíblicos. No es raro que en las denominaciones, sin entrar en ninguna en particular, cuando tú decides o asistes a una congregación, una de las cosas que ocurren es que pases algún curso en donde incluyen los fundamentos doctrinales de la denominación de esa congregación, para que ellos te den un diploma o alguna aceptación de que ya eres parte de esa congregación. Así que tienen reglas, ¿no? Tienen también metas, tienen planes para el logro de una administración, al igual que una empresa. Eso no es raro encontrarlo. Lo que a mí me resulta triste es que cuando se trata de deporte, el beneficio es acotado, es decir, muy específico, y sus consecuencias son temporales y terrenales. Cuando se trata de que la que debiera ser la iglesia de Dios, el propósito debiera de ser de consecuencias celestiales y sobrenaturales, eternas. ¿Y por qué hago esta reflexión de esta atmósfera? Porque ¿en dónde está parada la iglesia? A donde tú vayas, conforme a estos versículos 1 y 2 de Lucas 9, de lo que debería de haber una manifestación del poder de Dios, para que fueras a predicar el reino y que fueras a sanar a los enfermos, que fueron las dos cosas que los mandó a hacer aquí en Lucas, en versículos 1 y 2 del capítulo 9. ¿Qué está sucediendo en realidad? Y esto es algo que también el Señor me llevó a reflexionar. El resultado en este tiempo creo que es evidente. En lo general, hay excepciones. El cuerpo de Cristo está pero muy lejos de estar generando resultados eternos. Porque si así fuera, caminaríamos en victoria y muchas de las cosas que estamos viviendo no estarían ocurriendo. Esta situación y el contexto del que estoy compartiendo nos dice que estamos en medio de una atmósfera que no es del reino, solo por los resultados. Y por lo tanto, tampoco es de poder de Dios. Es algo que tenemos que reflexionar. Porque ¿qué atmósfera queremos? Sin reino no hay poder. Sin reino la atmósfera no cambia. ¿Lo pueden ver? ¿Cómo vives tú tu fe? ¿Cómo es que Dios te ha llevado a vivir? Si es que se lo has permitido. Porque hay una evidencia de vivir sin poder del reino. Y esa evidencia es que las bases de la vida de las personas que se reúnen en el nombre de Jesús permanecen sin cambio profundo. Los rigen los mismos antiguos principios, las mismas antiguas normas de Adán caído en el pecado y sin relación con Dios. Viven un cristianismo de reglas, un cristianismo de el deber ser, un cristianismo de estudia tal o cual porción de la Escritura. No digo con esto que la vida espiritual sin el poder de Dios no sea buena o no hace un cambio, pero es más por decisión de las personas que por un cambio profundo de todas las cosas las hago nuevas, que nos va a compartir el Señor un poco más adelante. Sin embargo, no hace en ellos ninguna diferencia fundamental ese cambio. Le hace la diferencia en las personas antes de en el contexto natural o en los montes
en los montes altos, como dice la palabra de Dios. Y lo es porque en donde están o a donde llegan, la atmósfera no cambia, que es lo que debería de ocurrir a donde llega un hijo o una hija de Dios. Que cuando un hijo o una hija de Dios llega, la atmósfera debe cambiar. Fíjate, el agua puede cambiar de líquido a vapor. Luego puede cambiar de vapor a nieve. Y luego con un simple cambio de temperatura puede volver a ser líquida y sigue siendo fundamentalmente lo mismo, agua. Si la vida espiritual sin poder puede llevar al hombre a través de muchos cambios externos, pero realmente dejarlo exactamente como era antes. Hay cambios en los comportamientos, ninguna duda. Ya no se van al antro, ahora se reúnen con los amigos cristianos, ¿no? Y no quiero aquí estar juzgando, simplemente estoy hablando de lo que es evidente. Porque nos damos cuenta que en realidad no hubo cambio profundo. Y todo porque viven un evangelio sin poder. Y eso es justamente lo que quiere cambiar el Señor. Que no vivan un evangelio sin poder. Ahora, ¿cómo se manifiestan en actividades esto, o un hombre o una mujer, pues estoy hablando de la raza, no del género, que vive en un evangelio sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo? Y estas actividades se parecen a las del hombre natural. Es como el espíritu de hombre sin bendición. Y pongo espíritu con E minúscula porque estoy hablando del espíritu humano. No hay bendición. Se manifiesta por medio de egolatría. Ahí te das cuenta, primero que nada, que no hay poder de Dios, que no ha habido una transformación todavía. Y es que el ego se encuentra en el fondo de ambas vidas, tanto del hombre que vive sin poder como del gentil que no conoce ni a Cristo, o que le ha dicho a uno le ha dicho que sí a Cristo. Y la diferencia consiste en que el que dice ser y vivir como cristiano ha aprendido a disimular mejor su pecado. Y esta parte es tremenda. Vive como cristiano, pero en realidad hay todavía mucho pecado. No hay una transformación real. Sus pecados son refinados, quizá menos ofensivos, es decir, ya no hay malas palabras, pero hay pecado igual. En verdad, el hombre que vive de esa manera no ha sido justificado por la sangre de Cristo. Es evidente cuando alguien vive así, vivir sin poder del reino, que vive sin poder del reino, que en realidad todavía no hay justificación. Y si no hay justificación es porque todavía el Espíritu de Dios no está haciendo nada ahí. Porque vivir sin poder del reino también es idolatría. Es igual que vivir en religión. Si en realidad hacemos de Cristo un engaño ante el resto de los hombres, porque no estamos viviendo realmente con un impacto y una transformación de eso que el propio Jesús dijo: yo todas las cosas las hago nuevas. Encontramos hombres de este tipo aún como hombres y mujeres, pues estoy hablando de raza, como líderes en la iglesia, es decir, pueden estar llenos de entendimiento de la palabra de Dios, pero no viviendo en el poder y la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, su influencia y apoyo pueden ir muy profundos en provocar qué es lo que la fe será en su generación. Porque si están en posiciones de liderazgo, pero no viven en el poder de Dios, pues la generación en la que están impactando va a vivir igual. Llenos en su cabeza de entendimiento de la palabra, en el mejor de los casos, pero en realidad sin el poder de Dios en el Espíritu Santo. Y es que el abismo entre la teoría y la práctica es tan profundo, es tan amplio, que verdaderamente, te digo, aterroriza que el cuerpo de Cristo esté viviendo así hoy. Porque implica que tristemente y con demasiada frecuencia se predica sin poder, con muchísimo conocimiento de la palabra, pero sin el poder de Dios. Y se acepta este evangelio light. El hombre que predica así abarata la gracia de Dios. Y el resultado ha venido siendo una iglesia de Cristo que no establece reino, gobierno y que no vive en victoria. Y aquí no estoy hablando de cuán grande es una congregación, o cuán grande es el cuerpo de Cristo, o cuán grande es el impacto territorial o financiero que pueda tener una congregación, sin importar la denominación. Porque lo que estamos hablando es del impacto de reino que tiene. No lo puedes medir el impacto de la iglesia hoy por el tamaño de las iglesias o por cuán ricas son, sino por cuán importante es el impacto que han tenido en esferas y en los altos montes de los que habla la palabra de Dios. Por ejemplo, el gobierno, por ejemplo, la educación.
Por ejemplo, las ciencias y las artes, la comunicación, aún la familia o la propia iglesia entra en esto, ¿no? Así que tenemos que reflexionar al respecto de esto que el Señor nos está hablando. Tenemos que entender cuándo estamos hablando realmente de una atmósfera natural y no de una atmósfera que viene de Dios. Y en ese contexto que el Señor nos quiere compartir, que es una atmósfera natural, es una atmósfera creada por el hombre, cabe al menos hacernos estas dos preguntas. ¿Puede alguien llegar a ser un creyente en Cristo y no ser mejor que lo que era antes? Es decir, creen en Dios, creen en Jesús, pero en realidad no son mejor que antes. Es decir, aunque hay un comportamiento externo distinto, internamente siguen anhelando y hasta se apartan y se aíslan, ¿no?, de alguna manera de lo que el mundo ofrece, porque saben que pueden tropezar con mucha facilidad. En una segunda pregunta, ¿es acaso el Evangelio una propuesta de tener un hábil abogado para lograr que los pecadores culpables salgan sueltos en el día del juicio? ¿Es eso lo que significa la palabra de Dios? Claramente no. Porque dice la palabra de Dios en Filipenses 2 que abogado tenemos para con Cristo, ¿no? Por eso es que hago este planteamiento y esta pregunta. Y es que vivir de esa manera en realidad es abaratar la gracia. En una atmósfera así, sin poder, hacemos de Cristo una mentira, o por lo menos solo eso, un hombre. Porque Cristo no vino para que tú cambiaras tu comportamiento. Eso es una consecuencia del vivir en Cristo y lleno de Él. Ciertamente el Evangelio también es conocido como un Evangelio de justificación por medio de la sangre de Cristo. De hecho, nos es necesario ser pecadores confesos para estar en posición de recibir salvación por medio de Jesús. Porque si no hemos confesado que somos pecadores, entonces ¿de qué hay que arrepentirse o qué es lo que hay que cambiar? Si solo nos quedamos en la verdad anterior, en esta de no confesar o de mantenernos muy light, hemos pasado por alto que un pecador no puede entrar al reino de Dios. Y es que tenemos que hablar del poder del Evangelio del reino. El poder de Dios se vive cuando vivimos en el Evangelio del reino. Y ese poder del Evangelio, del cual el Señor nos quiere hablar hoy, te cambia realmente. Muta la base de tu vida desde el yo interno hacia Cristo, para que curiosamente una vez que es Cristo, tu interior sea el que cambie, tu yo sea el que cambie, te dirige en una nueva dirección, hace de ti una nueva creación. Y es que la salvación debe incluir un cambio de posición. Recuerden aquellas primeras, fue la asamblea 15, 16 y 17, que nos habló de posición, identidad y herencia. De eso está hablando aquí. Tú no vas a poder ser cambiado espiritualmente, internamente, si primero no cambia tu posición con respecto a Dios, al Hijo, al Espíritu Santo y por lo tanto al reino, al trono de la gracia. Es por ello que el Padre y Cristo nos dicen en su palabra que debemos nacer de nuevo, como nos dice en Juan, en el capítulo 3, versículos 3 al 5. ¿Cuál es la evidencia de ello? Y esto es algo que debemos de comprender, que tenemos que tener claro. No hay señales de poder, del poder de Dios. Es cuando tú vives en una atmósfera natural. No hay señales del poder de Dios. Sin embargo, si hablamos de la utilidad y poder de Dios, que eso es algo que el Señor nos quiere ministrar el día de hoy, cuando tú vives bajo la autoridad y el poder de Dios, dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice galardonador de lo que le buscan, si se dan cuenta. Y el atributo espiritual o el atributo espiritual relacionado con esto, sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie puede ser salvo apartado de la fe en el Salvador resucitado, eso ya lo sabemos.
Pero el verdadero atributo de la fe es casi universalmente pasado por alto. Y es que la fe tiene un atributo espiritual. ¿Por qué? ¿Qué es la fe? Según Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No habla de nada que podamos tocar. Habla de algo que es una expectativa y algo que no veo. Implica más que una mera confianza en la verdad de una declaración hecha en las Sagradas Escrituras. Sin ninguna duda es algo de naturaleza espiritual y sobrenatural. Y eso, esa fe, ese dar pasos de fe, eso de vivir en fe, lo que ocurre o lo que hace en nosotros es una transformación radical. Hace que muevas tu mirada interior desde tu yo hacia Dios. Introduce a su poseedor, al que tiene esta fe, en el gobierno del cielo sobre la tierra. ¿Qué es de lo que nos ha venido hablando el Señor? ¿Es tu vida una en donde es evidente el gobierno de Dios sobre ti? Porque si es así, a donde tú vayas, tú vas a manifestar la presencia de Dios. Es lo sobrenatural habitando en lo natural, esa transformación radical. Es el restablecimiento del reino primero en ti mismo. Una reflexión al respecto. La corrupción de mentes sin renuevo del Espíritu Santo es resultado de la predicación sin poder de Dios. Es decir, cambia tu mente, pero no en términos de, como lo dice la palabra de Dios, de la metanoia y cambio de mente, porque ahí se refiere a un tema de mente espiritual, a algo que no solo es externo, sino almático, emocional, de carácter. Y sabemos que el único que puede hacer ese cambio es Dios mismo por medio del Espíritu Santo. Si tú eres cristiano y vives así, has estado expuesto a una predicación sin el poder de Dios. Lo cual implica entonces que hay mucho de esto que está aquí compartiendo el Señor. Allego de hombre. Y junto con el ego del hombre, un riesgo de la carne. Estamos compartiendo del yo aquí, cuando estamos hablando de este riesgo de la carne. Que es un amo cruel, que es un enemigo mortal. Por ejemplo, Faraón nunca rigió tan tiránicamente sobre Israel. No tanto como lo hace el ego mismo. Es este enemigo oculto que ejerce su tiranía sobre los hijos y las hijas de los hombres. Por ejemplo, las palabras de Dios a Moisés acerca de Israel en su servidumbre bien podrían servir para describirnos a todos. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que le arrancan sus opresores, pues he conocido sus angustias. ¿Quién más que Faraón vivía en esa tremenda fuerza del ego que representaba el poder en la tierra sobre el hombre? El hombre sobre la tierra, quiero decir, porque era heredado de ese poder. Ahora, ¿qué hizo el Padre para resolver esto que acabamos de compartir que vivía el pueblo de Dios? Para resolver para su eternidad ante semejante trato a su pueblo. Escribía el Señor en su palabra: por nosotros los hombres y para nuestra salvación vino desde el cielo y fue encarnado por el Espíritu Santo en la Virgen María, y fue crucificado también por nosotros bajo Poncio Pilato, y sufrió y fue sepultado, y al tercer día resucitó otra vez conforme a las Escrituras, y ascendió al cielo y se sienta a la diestra, a la derecha del Padre. Amén. Fue eso lo que hizo, darnos a su único Hijo. El Dios que por la palabra del Evangelio del Reino proclama libres a los hombres, los hace realmente libres mediante el poder del Evangelio mismo. Tu libertad está en el Evangelio. ¿Cuál? El del reino de Dios, como el mismo Jesús dice en Lucas 9. Así que no perdamos de vista que para quienes conforme al Evangelio del reino, que es el que ha sido predicado y ministrado por Cristo, el Hijo de Dios, como nos dice Lucas 9, por ejemplo, hemos sido impactados, hemos sido renovados, hemos sido transformados en el poder de Dios por medio del Espíritu Santo.
el propósito de nuestras vidas ha sido establecido y el vivir en victoria y sobrenaturalmente ha iniciado cuando verdaderamente eres impactado en el Espíritu Santo y vives en el poder de Dios. Y entonces vas a vivir en victoria. Vas a transcurrir, tu vida va a transcurrir viviendo en victoria. Nos dice en Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. La codicia fue lo que inoculó Satanás en el hombre. Y esa codicia es la que evoluciona y da como fruto ego. Cuando hay un evangelio sin poder y cuando vivimos en un evangelio sin poder, lo que estamos viviendo es algo que nace de mente de hombre, bien intencionado, conforme a la palabra de Dios, con sana doctrina, pero sin poder. A ver, ¿Adán y Eva estaban con Dios, sí o no? Vivían en el jardín junto con Dios. Tenían acceso a todo lo que Dios les daba. Pero Satanás logró inocular codicia, cuando Dios mismo les había dicho que de ese árbol no comieran. Así que se trata en realidad de desarraigar la semilla del pecado. Cuando has empezado a vivir en victoria, has empezado a dejar atrás la necesidad de agradar al hombre, a los hombres en general. Y esa necesidad de agradar en realidad es una herencia de pecado y de la semilla de codicia que Satanás sembró en el hombre desde el jardín del Edén. De eso se trata precisamente, de apartarnos de esa semilla de codicia. Un acto sobrenatural como ese de transformar a un hombre, a una mujer, en realidad requiere de algo que es contrario a la naturaleza del hombre. Por eso es que no puede ser en mente de hombre el cambio. El hecho de que sea de origen en una naturaleza caída, por cierto, no lo hace menos poderoso. Porque recordemos que todo lo que es fruto de Satanás es fruto de alguien que fue creado por Dios y que fue expulsado del reino por querer ser Dios, copiar a Dios. Así que ese acto lo ejecuta en tu vida, ese cambio sobrenatural solo lo puede hacer el Espíritu Santo, por medio del poder del Evangelio del reino. Así es como es desarraigada la semilla de codicia. Y entonces lo viejo es hecho nuevo. En Apocalipsis 21:5 dice la palabra de Dios: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, ¿a quién? A Juan: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Yo no sé si habías notado que eso de yo hago nuevas todas las cosas no las habló Jesús en los evangelios. Se las comunicó a Juan por visión y revelación en el Apocalipsis. Todas las cosas las hago nuevas. ¿Tendrá o será casualidad que lo haga hasta el libro de Apocalipsis esa transformación? Claramente no. Porque de lo que se trata es de iniciar una conquista sobrenatural en la cual la luz del Espíritu de Dios debe de invadir nuestro ser desde nuestro interior. Es decir, primero invade el interior, primero invade nuestro corazón y nuestro espíritu, y luego tiene una manifestación externa en todo lo que hacemos y somos en nuestra vida. Así que esta conquista sobrenatural, esta serie de la conquista sobrenatural, que seguramente estará rompiendo paradigmas en más de uno, no se refiere a los territorios primero, no se refiere a los montes primero, se refiere a los corazones primero. Porque esa es la única manera en cómo realmente vamos a restablecer, rompiendo con lo natural, vamos a restablecer el reino de Dios. ¿Cómo? Haciendo esta conquista sobrenatural primero de los corazones de esos hombres. Así es como lo hace la luz del sol cuando invade un paisaje, desecha fuera los viejos motivos, desecha tinieblas, le da un sentido distinto a la vida. Así es como también el Espíritu Santo nos hace llegar su luz admirable, esa de la que habla la palabra de Dios. Así que el resultado de esta conquista sobrenatural de la que nos está hablando el Señor
es la libertad de la esclavitud de las opiniones humanas. Andas por la vida, y mira, vivimos sobre todo en las sociedades occidentales y democráticas, por decirlo de esta manera, en donde las decisiones se toman por consenso. Si hay 100, votan por los temas, y si hay más de la mitad a favor de una cosa, pues esa es la posición que gana. Por eso yo digo que la democracia es un invento de hombre, que lo es, digo, pero lo digo en ese sentido. No hay democracia que hay 10 mandamientos, punto. Porque si Dios fuera demócrata, pues dejaría que votáramos para ver qué hacemos, ¿no? De lo que Él proponga. Pero Dios no es así. Y una de esas cosas es la opinión humana. Tu verdadera libertad es romper la esclavitud de la opinión de otros. La libertad a la manipulación. La libertad a la opresión, la libertad a la posesión y el dominio de Satanás. Esa es la conquista sobrenatural. Fíjate qué fácil. Porque aún como hijos o hijas de Dios, o pensando que somos hijos o hijas de Dios, en realidad no vivimos en libertad. Nos siguen manipulando, oprimiendo, y nos sigue dominando Satanás en muchas áreas de nuestra vida. Y no hay que más que ver el planeta para entender qué es lo que estoy diciendo acá. Es más, omití para el final la primera, la opinión humana. ¿Te importa o no lo que los demás digan de ti? ¡No! Estoy seguro que habrá alguno o alguna, y empezando por nuestros propios padres, o nuestros propios hijos, o nuestros propios tíos o primos, o los propios hermanos de la congregación, o vete a saber dónde, en donde sí te importa lo que digan y opinen de ti. ¿Sí te importa? Y en realidad, algo que es un fruto claro de que el Espíritu de Dios está trabajando en ti, de que es el poder de Dios el que se ha manifestado en ti, es que hay un anhelo de agradar solo a Dios. Ya no te importa el hombre, ya no te importa lo que el hombre diga, solo el anhelo de agradar a Dios. Y en ello empieza esto de aprender a amar. Pero no amar como el hombre lo entiende, no es un amar como nos han enseñado quizá. Pero tenemos la certeza de lo que es agradable al Padre en el cielo. Ahí empezamos a aprender a amar. Porque empezamos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y es así como lo hicieron los santos en la antigüedad y los mártires. Pese a que todo el mundo estaba en contra de ellos se sostenían. Pese a que eran abandonados por todos los amigos terrenales, aún incluso la familia, ellos se sostenían. Y se volvió entonces para ellos que morir por Cristo era lo que buscaban, aun cuando todos lo rechazaban. Y cuando hablo de morir por Cristo, hablo textual. Vivir hasta morir, pero en Cristo, o verdaderamente dar la vida por Él. Y sabes, todos lo podemos lograr y todo lo podemos lograr. No hay duda alguna de ello. En Romanos 8, versículo 31 dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Pero esa sencilla verbalización, y déjenme regreso, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tiene un significado tremendamente profundo y poderoso. Porque lo que implica es que sin importar qué opinen y quién te persiga, aunque no estén de acuerdo contigo, si Dios está contigo, eso es lo único que verdaderamente importa. Y con eso estoy diciendo, y con ello estoy diciendo también, que no necesariamente se va a ver manifestado en el momento que tú lo esperas, y de la manera que tú lo esperas, y en las situaciones que tú esperas. Dios lo va a hacer conforme a su voluntad, no a la tuya. Él va a estar contigo en lo que Él quiere estar. Si tú estás haciendo algo que Él no quiere que creas, Él no va a estar ahí. No va a haber manifestación del poder de Dios si tú estás en algo que Él no quiere. Así que Él tiene ese contexto espiritual, este versículo de Romanos 8, versículo 31. Porque la cruz y la sangre de Cristo son la única solución
a ese origen del pecado del hombre. Le hizo perder los derechos legales sobre su herencia y su relación personal e íntima con Dios. Eso es lo que pasó en aquel jardín, ante la codicia que inyectó Satanás en Eva. El Evangelio del Reino es un mensaje en una nueva creación en medio de otra vieja, ¿lo ves? Porque no habla de te voy a hacer nuevo y voy a desechar tu cuerpo, no. Te habla de te voy a hacer nuevo en el mismo envase, ¿eh? Así que es una nueva creación en medio de otra vieja. Ahí es donde te hacen nacer de nuevo. Es el mensaje de la invasión de nuestra naturaleza humana por la vida eterna de Dios y el desplazamiento del viejo y de lo viejo por lo nuevo. ¿Lo ves? La transformación, todas las cosas las hago nuevas, del que habla en Apocalipsis 21, en realidad lo está hablando sobre la propia existencia del hombre. Y es así como en verdad inicia la conquista. Es ahí donde inicia la conquista. ¿En dónde? En ti. Y por ti también. Porque así como tú fuiste conquistado porque alguien te llevó la palabra de Dios, el Evangelio, aunque no lo supiera, igual lo hizo contigo, pero también tú lo haces con otros. De eso se trata la conquista. Ahí es donde el Señor realmente trabaja. Y esto es un acto de Dios sin ayuda humana. Es un milagro, una resurrección espiritual. Y estoy seguro que conocen ustedes ejemplos dramáticos de personas que tienen este tipo de caminar, que tienen este tipo de testimonio. Así que, sin más, y en este mensaje que ha resultado de alguna manera breve, conforme a los estándares que el Señor maneja con nosotros, pero profundo, creo yo, y poderoso. Como profundo es esta imagen que vemos acá, con ese río, esa montaña a espaldas y ese mar, ¿no? Que el Señor me ha puesto mucho en mi corazón el compartirlas. Porque Él quiere que les comparta esta porción de su palabra que está en el capítulo 33 de Éxodo, en los versículos 15 y 16, y que dice: Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Si tu vida hoy, siendo muy auténtico contigo mismo, no está reflejándose de esta manera, en donde cuando la gente está contigo dicen: verdaderamente Dios está contigo, verdaderamente en las cosas no te pasan, es decir, que se note que tu vida es una vida de victoria porque estás en el poder de Dios, y entonces cuando tú hablas de Dios a otros verdaderamente te escuchan, no por lo que dices, sino porque Dios lo habla. Y entonces resulta que eres un apartado de entre el resto de la creación. De eso es de lo que nos está hablando aquí el Señor. Así que es así como el Señor le ha placido empezar y hacer que tú ahora recibas revelación, empieces a recibir de esta revelación. No hay palabras humanas que describan su visión, su estrategia, la pongo así con mucho cuidado, porque no es de la estrategia del hombre, es la estrategia de Dios, sus planes para llevar a cabo esa conquista sobrenatural. Y como ya ves, quizá te desengañó, no tiene nada que ver con territorios todavía, sino que primero tiene que ver con corazones, empezando por los nuestros. Porque si nosotros vivimos en ese poder sobrenatural de Dios, entonces verdaderamente Él se va a manifestar en gracia, en amor, en misericordia. Que a donde vayamos, Él clamando junto con nosotros, tenga
manifestación de su poder, porque hay señales, así como le dijo a sus apóstoles en Lucas 9. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios. Que Dios nos dé así potestad y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermos y para predicar el reino de Dios. Amén. Así que vamos a entrar en un tiempo de oración al respecto de lo que Dios nos está compartiendo y ministrando acá. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, por este tiempo en el que tú, Padre mío, nos has llevado. Este tiempo en el que tú, Señor, nos has manifestado, Padre bendito, de tu santidad, Padre, de lo que es vivir en lo natural y sin poder, o vivir en lo sobrenatural y el poder tuyo, Padre, manifestándose, Señor. Llénanos, Señor, de tu gracia, de tu gloria, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Y que en todo tiempo, Padre mío, y en todo momento, Señor, se manifieste tu luz, se manifieste tu gloria, Señor. Esta sencilla administración, Padre mío, pero que al mismo tiempo profunda y con poder, Padre mío, tú has manifestado como parte, Padre mío, de tu bendición, de tu clamor para nuestras vidas, de este cambio, Padre mío, que tú quieres poner en nuestro corazón. Bendice, Padre, a quienes hemos venido a este sitio por primera vez, Padre mío. Sabemos, Padre mío, que hay mucho que trabajar, Padre, pero que nada que hagamos podrá tener, Padre, fruto, éxito, si no lo hacemos primero, Señor, en tu bendita y en tu santidad, Padre mío, en tu bendición, Padre, y siempre clamando, Padre mío, para que seas tú el que se manifieste en toda obra, Padre mío, que hagamos. Úsanos, Señor, manifiesta tu gracia, tu amor, tu misericordia, Padre mío, para que, Padre, llenos de ti, Señor, demos fruto, Padre mío, y tu poder se manifieste. En el bendito nombre de Jesús, Señor. Amén. Esta es mi vida eterna, el conocerte en intimidad, la eternidad que hay en mí. Clama por más de ti. Quiero conocerte más, quiero conocerte más. Quiero ser hallada en ti, en tu presencia. Quiero conocerte más, quiero conocerte más. Quiero ser hallada en ti, en tu presencia. Esta es mi vida eterna, el conocerte en intimidad,